hacemos la presentación de esta conferencia, el impacto social en la concesión de los servicios públicos. Damos también la bienvenida a todas las personas que están viendo este programa a través del canal del Congreso. Me voy a permitir presentar a mi compañera diputada Josefina Salinas Pérez, quien con un servidor vamos a dirigir este programa. Amigos vecinos de este municipio de Tlalnepantla, quisiera dar inicio presentando el presidium que el día de hoy nos acompaña. De izquierda a derecha se encuentra el licenciado Pablo Bazáñez. Antonio Rico también nos acompaña. Javier Contreras Rosales. El licenciado Rubén Mendoza Ayala. El diputado federal Mario Enrique del Toro. El licenciado Arturo Ugalde Meneses. El maestro Rodrigo Centeno Gaeta. La ciudadana Lisbeth Torralde Silva. Y el licenciado Jorge Chávez y el licenciado Rafael Valdepeñas. Perdón, compañero Roberto Rodríguez, también sea bienvenido. Nuestro invitado el día de hoy para hacer la ponencia de este tema es el maestro Rodrigo Centeno Gaeta. Rodrigo Centeno Gaeta es licenciado en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Sociología Política de la UNAM, especialidad en Gobierno y Administración Metropolitana y Regional del Instituto Nacional de Administración Pública, promotor en los diplomados en Administración Municipal y Atención a la Gestión Ciudadana, profesor de cátedra en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, director del Sistema Municipal de Información del Ayuntamiento de Tlalnepantla, especialista en los rubros de seguridad pública, planeación, abasto y comercio y temas metropolitanas. Vamos a dejar el uso del micrófono al maestro José Rodrigo Centeno Gaeta. Muy buenos días a todos ustedes. Agradecemos la invitación para este importante foro, sobre todo hoy que cobra tanta vigencia el papel que juegan los gobiernos en todas partes de nuestra República. Hemos visto cómo se pasa por una crisis de la función pública en muchos sentidos. Y en este caso nosotros queremos hablar de algo que está sucediendo casi en todas partes del mundo. Nos referimos muy en especial a esta especie de traslación de la inversión privada hacia el ámbito público. Si bien muchas de las leyes, muchas de las normatividades, de las legislaciones de distintos países contemplan esta posibilidad de que pueda intervenir el sector privado dentro del quehacer público, cuando no hay el debido cuidado, se genera grave crisis, sobre todo en relación a los servicios públicos. No olvidemos que la función pública es una delegación que la sociedad hace en beneficio de estas entidades para que ellos se ocupen de los asuntos colectivos. Podemos ver cómo en varios casos se ha dado esta crisis muy fuerte porque hay un incumplimiento por parte de algunos personajes o empresas de la iniciativa privada en el cumplimiento de los quehaceres colectivos. No olvidemos que la empresa privada buscará en todo momento una racionalidad, una optimización de sus recursos, un ahorro y por sobre todo una ganancia, es decir, un lucro. Si un gobierno no está atento a este tipo de responsabilidades, es muy probable que se abandone de alguna otra manera el interés público en aras de la ganancia. En muchos casos hemos visto estos grandes fracasos
No estamos hablando solamente de Latinoamérica, sino de España, de Alemania, de Inglaterra, de Italia en muchos casos, donde esta intervención por vía privada ocasiona graves quebrantos a la sociedad. La actual crisis que vivimos ahora es una muestra de ello, cómo muchas de los grandes intereses económicos privilegian por sobre todas las cosas su interés, su ganancia, y han sacrificado el beneficio colectivo. Nosotros queremos hablar muy en particular de uno de los casos que a todos nos atañen en este municipio, que tiene que ver con la concesión del servicio municipal de limpia, además de otros que aparecen de alguna otra manera. Decíamos, puede ser legal, puede ser aceptado jurídicamente, sin embargo, cuando no es bien vigilado este proceso, ocasiona una serie de elementos. Aquí podemos hablar de cuáles son las 5 razones. Primero, se sacrifica la responsabilidad social por la utilidad financiera. En este caso, hay un retiro del quehacer público a favor precisamente del interés privado. Puede haber la buena intención de hacerlo, pero si no se vigila, si no hay un proceso claro, puede ocasionar una serie de problemas que vamos a ir nosotros viendo. Es tan importante estos servicios públicos, en particular el servicio de limpia de los desechos sólidos, que está contemplado en la propia Constitución General de la República y en muchas de las leyes que de ahí se derivan. Nosotros podemos contemplar cómo en estos procesos se deja de lado precisamente el interés público en aras, decíamos, de la ganancia. Y cuando las concesiones no son muy claras, ocasionan, decíamos, un grave quebranto. Esa sería una de las principales razones que nosotros estamos hablando. La siguiente razón es que se concesionan muchas veces servicios públicos eficientes. ¿No es así? Normalmente nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Tlalnepantla, cómo a través de diferentes circunstancias se ha mostrado que este servicio público es eficiente. La Asociación Mexicana de Municipios, a través de un sistema de indicadores, nos ha señalado que el servicio municipal de limpia en Tlalnepantla es uno de los mejores, dentro de los cuales podemos ver, hay 18 municipios muy importantes, de ciudades muy grandes del país, en donde este servicio también se presta con calidad, pero sin embargo Tlalnepantla está arriba de ellos, tanto en sus costos como en su cobertura y en su calidad. Y hemos visto cómo está por encima. Ustedes ven la gráfica de la parte verde, indica cuál es la calidad que tiene, que se califica como satisfactorio, y en el otro caso los gastos también. Siguiente, por favor. Las propias instrumentos de medición del municipio, por ejemplo, han hecho que la ciudadanía califique al servicio como de calidad y como de mucha eficiencia. Ustedes vean ahí, es la cuarta columna, 7.9, es la calificación que tiene el servicio de limpia. Siguiente, por favor. Otro de los instrumentos, la lámina, por favor, que está previsto para cualquier gobierno es el Plan de Desarrollo Municipal. Ahí podemos ver cómo se alcanzan grandes estándares de cobertura, ¿sí? Y con una calificación de calidad del 70%. Es decir, en ningún momento el servicio está calificado como malo. Siguiente, por favor. Y más recientemente, un reporte trimestral realizado este año por la propia autoridad municipal nos muestra efectivamente cómo hay un avance en la cobertura y en la calidad del servicio. Entonces, muchas veces lo que estamos viendo es que no hay el estudio suficiente para poder determinar que un servicio público no es eficaz, que no se presta con calidad hacia la población. ¿Y qué vamos a ver? Lo comentábamos ya en un inicio, pues hay una serie de experiencias en el mundo en donde la privatización no garantiza ni calidad ni eficiencia, ni mantener el interés público, ¿sí? En muchos casos nosotros vamos a ver
que hay un incumplimiento por parte de la empresa. Hablamos, por ejemplo, del caso de Bogotá, Colombia, o de Caracas, Venezuela, donde ese servicio pierde una cuestión muy esencial, esta parte de representatividad democrática que atiende al interés de la gente, en donde son escuchadas las voces y donde se atiende la demanda ciudadana más sentida, no lo que diga el gobernante. De ahí que las políticas públicas tengan que orientarse sobre esta sensibilidad. Un ejemplo muy claro de lo que pasa es en el caso del municipio de Gómez Palacio, Durango, donde se hace la concesión y en las primeras tareas que tiene la empresa prestadora del servicio, cae en una grave crisis ya que no puede atender la mayoría de los rubros previstos. Esta empresa, Proterra, es casualmente es la empresa que en Tlalnepantla se le pretende concesionar el servicio, pero además se ha mostrado que el procedimiento no fue claro, que incluso se incurrió en actos de corrupción hacia funcionarios y en unos casos a los ediles para poder ganar su voluntad a favor de la concesión a cierta empresa. Cuando esto sucede, ¿verdad?, lo que nosotros vamos a ver es que hay una afectación de la ciudadanía, pero también del factor humano muy importante que son los propios trabajadores. Se sacrifica su estabilidad laboral, se trastoca su situación en el trabajo, de tal manera que inclusive muchas veces no se asume como patrón sustituto las responsabilidades de la empresa que supuestamente va a contratar a los trabajadores. Esta situación va a hacer que muchos trabajadores, y así pasa en muchos servicios, vean sus derechos que son perdidos precisamente porque la causa de una empresa es distinta al interés público. ¿Y qué es la mayoría de las cosas que vemos? Si ustedes ven las crisis, por ejemplo, que se han dado financieras, la empresa EMRO y otras empresas que han participado en el mundo en estas grandes quiebras, siempre han trabajado por la vía oscura, por la vía subterránea. Y en los casos de las empresas que están trabajando, que se acercan hacia el sector público, la mayoría de las veces utilizan las cañerías, los subterráneos para llegar y conquistar un contrato. No es la consulta ciudadana. Yo quisiera preguntarles si ustedes han sido consultados sobre algún proceso de concesión o de privatización. ¿Han sido consultados? ¿Ven? Esa es la situación. Entonces, es la opacidad. No sabemos cuál fue el proceso de licitación, por qué a una empresa, por qué a otra, cuál conviene más a la población. No lo sabemos. Entonces, lo que nos vamos a enfrentar, la siguiente, por favor. Se está sacrificando el interés social por encima del interés público, que debería ser central. Esta concentración monopolista, empresarial, no olvidemos, va a ser por 21 años. ¿Sí? No olvidemos que la empresa siempre va a querer el máximo beneficio, sin importar mucho el interés colectivo. Esto va a generar, o genera normalmente en cualquier estado, en cualquier municipio del país, que se propicie la desigualdad, que haya una exclusión social. Normalmente, por ejemplo, una empresa que persigue fines de lucro va a ir a donde esté la buena basura, aquella que potencialmente se puede reciclar, y va a atender a los sectores que tengan más capacidad de respuesta y de gestión o de participación. Esto, decíamos, genera desigualdad y exclusión social.